¿Eres de los salvos por la fe o eres de los ciegos que va a la perdición? Hay muchas personas caminando en el mundo sin rumbo ni propósito. Son ciegos guiados por ciego. ¿Qué pensarías si hoy te digo que de acuerdo a la palabra tu diagnóstico es de ceguera? Tú dices que ves y realmente no estás viendo. Ves lo que tus ojos quieren ver, pero no lo que Jehová Dios dice que veas. ¿Quieres saber la razón por la que estás ciego y qué es lo que debes de hacer para recobrar la vista, saliendo de toda oscuridad y esclavitud? Quédate para que aprendas en este banquete de vida cómo ser completamente sano y recibir la salvación por medio de la fe y lo valioso que es el arrepentimiento para nuestro cambio de pensamiento y la conversión que nos lleva a tomar el camino de regreso a la casa del Padre. Cuando vivía en el mundo, consideraba muchas cosas como normales. Pensaba, decía o hacía todo de acuerdo a mis sentimientos y emociones carnales. Y no veía que era algo malo, porque los que estaban a mi alrededor también lo hacían. Por mis padres no conocer la verdad de la palabra en un principio, eran ciegos guiados por ciego. En consecuencia, yo también estaba ciega y transitaba en un camino ancho. Todo cambió cuando mis padres conocieron la verdad de la palabra de Jehová y comenzaron a ajustarse a vivir conforme a ella, transformando mi vida completamente para ser libre al recibir la instrucción. Ahora puedo ver perfectamente y estoy muy agradecida de vivir en la libertad y no en la esclavitud del pecado y muerte como vive el mundo en la actualidad. La palabra enseña que hay cosas que Jehová Dios odia y no son dignas en su presencia. Pero el demonio se encarga de hacer pensar que son cosas normales, que sí se pueden hacer y que no tendrán sus malas consecuencias. ¿Recuerdan lo que pasó con la vida de Adán y Eva? Él desea que el hombre viva en la iniquidad, que tome decisiones en contra de los mandamientos para estar más lejos de Jehová Dios, viviendo en ceguera y con un pensamiento que rechaza lo santo. Por vivir guiada por padres temerosos de Dios y al haber recibido la nueva vida, saliendo de toda ceguera, tengo la bendición de anunciar con mi familia la buena nueva que trae liberación, salvación y prosperidad a nuestro espíritu, alma y cuerpo, reflejando el verdadero arrepentimiento, que es el cambio de pensamiento que tuvimos que hacer, y la conversión, que implica la acción de tomar el camino de regreso a la casa del Padre, ahora comprometidos con su cultura y mandatos. Hoy en día hay muchas personas que siguen viviendo como ciegos y por eso no entienden varias cosas que nosotros en la cultura del reino hacemos diariamente. Piensan que somos extremistas, fanáticos o locos. Solo deben conocer la verdad para poder ver todo desde el pensamiento de Jehová y ser libres del mundo, carne y demonio, recordando de que Jehová Dios enseña a no amar el mundo ni nada de lo que hay en él, porque si alguno ama al mundo no tiene su amor, y eso lo menciona 1 Juan 2:19, y es que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, como lo dice Gálatas 6:8. El texto principal sobre el que vamos a disertar en este Shabbat es tomado del Evangelio de Marcos 10, versos 46 al 52. Hoy vemos a un personaje que se humilla y recibe restauración y liberación de parte de Yeshua. Es Bartimeo, uno que fue ciego y recobró la vista por reconocer la promesa de Isaías capítulo 35, versos del 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos se despegarán y los oídos de los sordos se abrirán. Los cojos saltarán como cabritos y la lengua de los mudos gritará de alegría, porque en el desierto brotarán chorros de agua que correrán como ríos por la superficie. Yeshua vino a restaurar lo que estaba perdido, dar vista a los ciegos, traer liberación al que estaba esclavo del mundo. Es Él quien como sumo sacerdote comprende las debilidades,
porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin pecar en el proceso. Y llama a que nos acerquemos con toda confianza al trono de la gracia de Jehová Dios, para recibir la misericordia y encontrar la gracia por medio del Ruach HaKodesh, como lo dice Hebreos 4, versos del 14 al 16. En este sentido, podemos observar a este hombre Bartimeo, que no podía ver físicamente, pero sabía cómo reconocer al ungido de acuerdo a la profecía. Son los ciegos, sordos y cojos, las tres enfermedades espirituales que aquejan al rebaño que Yeshua HaMashiach vino a salvar por la misericordia de Jehová Dios, donde la ceguera espiritual impide ver el camino estrecho. Por eso las personas toman el camino amplio, pensando que es el camino correcto y en realidad es de maldición y muerte por estar viviendo en la ceguera. Recordemos lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 25. Hay caminos que parecen derechos y van a parar a la muerte. Amén. La raíz de la ceguera espiritual y física es la idolatría, que es fallar al primer mandamiento, ocasionando el pecado, viviendo en infidelidad al pacto con Jehová Dios. Otra razón es el no creer y vivir como impíos, por preferir la rebeldía sin arrepentimiento, siendo duros de corazón al rechazar a Yeshua y querer hacer los propios planes carnales. Recordemos lo que dice Deuteronomio 28, 28. Te castigará Jehová con la locura, la ceguera y la pérdida de los sentidos. Es parte de las consecuencias de la maldición por haber decidido vivir de espaldas de Jehová Dios. Amén. Tienes que entender que Jehová no quiere la muerte de nadie, no quiere que tú ni yo vivamos en la ceguera física, ni mucho menos espiritual. Pero hay que recordar que de acuerdo a la palabra, en Génesis 8, 22, que todo es siembra y cosecha. Si tú quieres sanidad, debes ser libre en el espíritu, salvo en el alma, para ser próspero y sano en tu vista. Y es el regalo que nos da nuestro Padre bueno al llegar a los pies de nuestro amado Yeshua, quien ha pagado por ti y por mí para que seamos libres y vivamos de vida eterna por la fe, porque por sus heridas hemos sido sanados. Y eso lo menciona 1 de Pedro, capítulo 2, versos del 24 al 25. Analicemos esto. Si los sumos sacerdotes del linaje de Aarón alcanzaban una gracia de expiación anual en Yom Kippur con el sacrificio de un becerro, ¿cuánto no más perfecta y eterna es la salvación por medio del sacrificio de Yeshua HaMashiach, quien es el sacerdote y ofrenda perfecta delante del Padre misericordioso Jehová Dios? Solo en Él podemos ser salvos por fe y no ir a un lugar de condenación y muerte eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que nadie se pierda, sino que todo el que crea en Él tenga vida por su nombre. Y es un regalo que se debe recibir con agradecimiento y con convicción, como lo menciona Juan 3:16. En 2 de Pedro 3:9 vemos que el Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes. Y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Ahora, nos preguntamos, ¿qué pasó con Bartimeo? ¿Qué hizo? Él realizó una señal de fe. Recordemos que los del templo rechazaban a los ciegos, mientras que Herodes los aceptaba. Les daba una capa o manto que los capacitaba a pedir limosna a las demás personas en la calle, acreditándolos como ciegos por el gobierno y que tuvieran la oportunidad de ser ayudados. Los ciegos guardaban por eso esa capa muy celosamente porque era su medio de ingreso. Bartimeo en fe llamaba a Yeshua, Hijo de David, ten compasión de mí. Para poder entrar en la presencia de Yeshua, se despojó de la aceptación de la ceguera, del manto que era lo único que le daba ingresos para vivir. Bartimeo no esperó ver físicamente para soltarlo. Al ver espiritualmente, creyó en la promesa, se despojó de toda maldición que traía el manto,
como por ejemplo toda idolatría, adulterio y pecado, para ir donde el Maestro, reflejando una fe real. ¿Y qué es fe? Es emuná, es creer, que implica obedecer. Es la certeza en lo que se espera según la promesa, la convicción de lo que está escrito, pero que aún no puedo ver, como lo menciona Hebreos 11, verso 1. Muchos quieren seguir a Yeshua sin dejar su manto de pecado, maldad o algún hábito que no es de agrado para Jehová Dios. Al ser libres en Yeshua, no debe ser usado como una excusa para vivir en libertinaje y en la maldad de este mundo. La bendición viene cuando se decide renunciar al yo, para seguir a quien es el camino, verdad y vida. Por eso el mundo, por estar en ceguera, les es imposible mi transformación o la transformación que Jehová Dios ha hecho tanto en la vida de Bartimeo como otras personas de la Biblia que han pasado por lo mismo. Podemos ver el ejemplo de Mateo, Zaqueo, la mujer samaritana, la ex adúltera, y como tarea para la casa pueden ustedes mismos meditar en familia qué otros personajes bíblicos tuvieron un cambio en su vida al recibir la palabra de Jehová. Y lo pueden dejar en los comentarios, al menos un personaje con su cita bíblica. Entre ellos tenemos la vida de Pablo, que sería interesante analizarlo en este momento. Hechos 9, de 3 al 9 nos dice así. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Pablo estaba actuando como un ciego espiritual, realizando acciones que para Jehová Dios no eran buenas ni agradables, conforme a su plan. Fue después de tener un encuentro con Yeshua cuando su vida cambió por completo y tuvo que estar varios días ciegos, ahora físicamente. En los siguientes versos podemos observar cómo Jehová utiliza a Ananías para ir donde Pablo y por ser humilde en reconocer al enviado y decidir creer, recobró la sanidad de la vista. Y luego de eso fue bautizado, recibió el Espíritu y eso no solamente quedó allí, comenzó a anunciar la palabra que da vida, la palabra libre de contaminación, como testigo y testimonio del gran amor y perdón que Jehová Dios da, mostrando de esta manera su arrepentimiento y conversión. Algo parecido con Bartimeo, ¿verdad? No nos quedemos allí, vemos que Bartimeo no era el único que tenía ceguera espiritual, también lo tenía el pueblo de Israel, que decidieron vivir como rebeldes en contra de la palabra de Jehová. Por sus infidelidades no podían ver, escuchar ni caminar. Por tal razón veían lo que para ellos era mayor placer y diversión. Escuchaban lo que era ilegal y fuera según sus gustos y caminaban cada vez más lejos de Jehová Dios, sin rumbo ni propósitos. Estaban en todo tiempo quejándose y no valoraban el amor y la protección que Dios reflejaba a sus vidas. El que no se alimenta de la doctrina verdadera, poco a poco va muriendo espiritualmente, volviéndose un ciego que se deja guiar por cualquier voz y acepta cualquier enseñanza, llevándolo a un alejamiento de Jehová Dios, la fuente verdadera que da vida. Aparte del pueblo de Israel que mencioné anteriormente, tenemos la vida de Salomón, que se convirtió en un ciego al estar con muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, quienes adoraban a otros dioses, y en su ancianidad comenzó a ir por el camino de perdición, rechazando la misma advertencia que Jehová Dios le había dado en Primera de Reyes 11, del 1 al 4. Ahora leamos 1 Tesalonicenses 5, versos del 19 al 22, que nos dice así. No apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno.
Eviten toda clase de mal donde quiera lo encuentren. Amén. Solo el que ha sido transformado por completo al creer, que implica obedecer a Yeshua, puede ver espiritualmente y entender la importancia de vivir en el espíritu y no en la carne, dispuesto a estar atento como novia santa sin dejarse llevar por las cosas de este mundo, evitando toda clase de mal. Por eso, a lo mejor muchos de ustedes están identificados porque también pasaron por un arrepentimiento y conversión real. Ahora sus vidas están consagradas en totalidad a Jehová Dios. Para otros, este mensaje del banquete de vida los lleva a pensar que es mentira, que simplemente somos unos hipócritas y que lo que decimos no es real. Claramente, ese tipo de personas son unos ciegos, porque prefieren creer en la cultura del mundo, en las mentiras del diablo, dar placer a sus carnes antes que creer en toda esta palabra libre de contaminación y vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Jehová Dios, que trae vida y paz al que lo recibe en amor. Vemos lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versos del 2 al 6. No nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. Manifestando la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor, y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús. El mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que se hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo. Amén. Por eso, como amada eclesía, debemos estar alegres, en júbilo, como lo menciona el salmista, porque hemos vuelto al camino por medio de Yeshua. Estábamos muertos y ahora tenemos vida. Gloria a Jehová por su infinito amor y misericordia. En todo esto es importante recordar que Jehová reunirá a todos los que se dejan gobernar por su palabra en el gran banquete de las bodas del Cordero. Y solo entrarán los que verdaderamente accedieron al arrepentimiento, conversión y permanencia en medio de las pruebas y tentaciones. Una vez recibida toda esta enseñanza del banquete de vida, te voy a presentar los pasos que deberías seguir para salir de toda ceguera y obtener la salvación por la fe. Primero, debes reconocer a Yeshua como el Hijo de David, el regalo de salvación dado por Jehová Dios para tu vida. Juan 20:31 dice, estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. La otra cita es 2 Timoteo, capítulo 1, versos del 9 al 12. Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Esta llamada que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad acaba de manifestarse ahora con la aparición de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha hecho resplandecer en su evangelio la vida y la inmortalidad. Este es el mensaje para el que fui hecho predicador, apóstol y maestro, y por el que ahora padezco esta nueva prueba. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que tiene poder para guardarme hasta aquel día lo que deposite en sus manos. Amén. Segundo, es importante que permanezca creyendo sin dudar, buscando rechazar todo pensamiento del mundo, carne y demonio, que tiene el propósito de desviarte de la verdad y hacerte callar para no obtener la liberación, restauración y salvación. Recuerda lo que dice Sabiduría, capítulo 2, verso 1, verso del 12 al 17 y el verso 21 y 24.
Partiendo de falsos razonamientos, sacan estas conclusiones. Nuestra vida es corta y llena de decepciones. Tendremos un fin y será sin remedio. Nunca se ha visto que alguien haya subido del mundo de los muertos. Hagamos la guerra al que nos reprende, porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretenden conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Veamos pues si lo que dices es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Así es como razonan, pero están equivocados. Su maldad los enceguece. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. El tercer paso que se debe seguir es dar un salto de fe, dejando toda atadura que te hace esclavo del mundo. Y vemos la cita de Lucas 9:62 que dice así: Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Y 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, es el tiempo de la fe, no de la visión. Cuarto paso, al recibir la restauración, liberación y salvación, debes seguir a Yeshua en fidelidad, buscando ahora hacer su voluntad. Vamos a leer la cita de Lucas 9, versos del 23 al 24. También Jesús decía a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá, y el que pierda su vida por causa mía se salvará. Y Proverbios 4, versos 25 y 27. Que tus ojos miren de frente, que tu mirada sea franca. No te vuelvas a derecha ni a izquierda, sino que aléjate del mal. Amén. El quinto paso que hay que seguir es no volver al pecado o lugar de esclavitud de donde ya fuiste libres. Vemos lo que dice Romanos 6, versos del 22 al 23. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación y al final está la vida eterna. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Una vez logrado estos pasos, Yeshua HaMashiach se ha convertido en el sumo sacerdote de tu vida, el único que puede darte la salvación y restauración. Por esto, todos debemos diariamente reconocer que lo necesitamos y que solamente por su Santo Espíritu podemos permanecer en la doctrina del reino, que salva también a nuestra descendencia. Todo es una siembra y cosecha. El hombre que al final decide simplemente vivir como ciego, rechazando la doctrina de Jehová Dios, se va a la perdición. Pero no solamente él, sino también toda su descendencia. Como lo mencioné al principio, Jehová Dios no quiere que el hombre se pierda. Él es justo a sus palabras y permite que el hombre decida el camino que desea trazar. Pone delante de cada uno de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y en su infinito amor nos dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendencias en la perfecta bendición, donde ya la ceguera es quitada y podemos ver con claridad todo desde el punto de vista espiritual para agradar su corazón, como lo menciona Deuteronomio 30, verso 19. Estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia. Y es un llamado que Jehová Dios te hace en este momento para que te arrepientas y le pidas que te dé no solo la sanidad física, sino la liberación de toda esclavitud y pecado del mundo. Que tenga misericordia de ti para que recibas salvación y vida eterna y que te conceda la paz, la perfecta shalom que te llena de prosperidad
con sanidad divina. Ahora, recuerda que puedes conocer más de cada lectura en la hermenéutica del Shabbat disponible en el enlace en nuestra descripción. Preciosos Reyes Santos, para culminar, vemos que debemos estar atentos para no ser ciegos que guían ciegos o ciegos que siguen a otros ciegos. Debemos de alimentarnos de la doctrina verdadera y vivir en total fidelidad al amado sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, y que al momento de haber dejado todo pecado y recibir de su gran amor y perdón, vivimos ahora para su servicio. Y esto no es un juego. Podemos tener vida eterna, la salvación por la fe o la muerte eterna por decidir vivir como impíos, de acuerdo a lo que sembremos en esta tierra. El pecado, la idolatría, el orgullo nos hace estar lejos de las cosas espirituales que verdaderamente necesitamos para ser llenos y vivir en gozo por medio del Ruach HaKodesh. No hay verdadera conversión sin cambio de vida. Esperamos que este banquete de vida haya sido de gran bendición para ti. Recuerda que puedes apoyarnos para que este contenido pueda llegar a más personas y transformen sus corazones dejando tu me gusta, suscribiéndote, dándole a la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de los videos que se publican. Comparte esto para que pueda ser de bendición y deja tu comentario de lo que más te impactó. Bendiciones.